El de hoy es ese tipo de jugadores que desearías haber visto jugar. El nombre que escuchas desde pequeño, pero no logras entender el porqué. El jugador que inventó el regate y dio inicio a la época dorada de la selección brasileña. Él es Mané Garrincha, el jugador que pese a todo luchó por sus sueños. Sus piernas estaban torcidas y su espalda desviada, pero decidió que no era un problema para convertirse en uno de los más grandes del fútbol mundial. Y es que Garrincha se convirtió en una leyenda del fútbol, tocó el cielo, pero a la vez el infierno. Hoy vamos a conocer una de las historias más impactantes en la historia del fútbol, la de Mané Garrincha. Centro, entró 40, tiró, defendeu o arquero, entrou Garrincha, gol! Gol do Botafogo! Girou espetacularmente Quarentinha num gancho. Manuel Francisco dos Santos nació en Río de Janeiro en 1933. Él no lo sabía, pero desde aquel momento su vida sería una lucha constante. Mané vino al mundo con una deformidad de la columna vertebral, además de tener las piernas torcidas. Sumado a esto, y por si fuera poco, tenía la pierna izquierda 6 centímetros más larga que la derecha. Todo esto hizo que los doctores le prohibieran rotundamente hacer deporte. Él era el pequeño de 12 hermanos, y cuando su madre no le veía, se ponía a jugar con ellos. Los mayores se reían de él, y de ahí salió el mote de Garrincha. Así se les llamaba a una clase de pájaros que eran torpes y delicados, pero el joven Garrincha prefirió cambiar su significado, diciendo que lo llamaban así porque era ágil y veloz. A los 8 años fue diagnosticado de poliomielitis. Aparte de eso, los doctores lo operaron para corregir el estado de sus piernas, pero resultó inútil. Tenía las rodillas giradas 80 grados y los doctores no pudieron hacer nada. Tras esa operación fallida, dijeron que se lo olvidara de jugar, que si lo hacía podría quedarse en silla de ruedas, pero Garrincha no hizo caso y poniendo en riesgo su vida, decidió entrar al campo. Comenzó jugando en el equipo de la fábrica textil donde trabajaba su padre, y la gente alucinaba. El joven Garrincha había convertido su maldición en su mayor ventaja. Al tener las piernas torcidas, los defensores no sabían por qué lado regatearía. Amagaba para adentro y se marchaba para afuera. Era extraño, pero a la vez maravilloso. De esta forma, y tras jugar 2 años a nivel amateur, un ojeador del Botafogo, en verano del 51, decidió contratarlo. Su debut en el fútbol profesional fue increíble. Garrincha era el mejor regateador del momento, y los defensores comenzaron a jugar sucio con él. A Garrincha no le quedó más remedio que fortalecer sus piernas. Pasó meses y meses entrenando en el gimnasio para desarrollar musculatura y evitar posibles lesiones. Con el Botafogo se hizo un hombre. Allí permaneció 14 temporadas plagadas de regates y goles para el recuerdo. Y es que allí se convirtió en leyenda, consiguió 3 campeonatos ligueros. Aparte, anotó la friolera de 252 goles en poco más de 600 partidos. Datos que le convertían en el máximo goleador del club brasileño en aquel entonces. Pero donde el veloz extremo haría historia sería con la selección brasileña, donde junto a jugadores como Rei Pelé escribirían las primeras páginas de la generación dorada del fútbol brasileño. Con Brasil participó por primera vez con 24 años, nada más y nada menos que en el Mundial del 58 celebrado en Suecia. Tanto él como un jovencísimo Pelé fueron suplentes de los 2 primeros partidos de la fase de grupos, pero en el tercero, ante la Unión Soviética, fueron titulares. Y es que hasta el momento, nadie había sido capaz de batir al guardameta Lee Yashin, y Feola confió en ellos para derrotar a la Araña Negra. Y sin duda, no decepcionarían. Los dos hicieron un partidazo para derrotar a la URSS. A lomos de las 2 jóvenes perlas, Brasil se plantaba en la gran final del Mundial. Tras un partidazo vencían por 5-2 a los anfitriones, convirtiéndose en campeones del mundo. Pero eso solo era el principio, ya que en el Mundial de Chile del 62, su presencia todavía sería más determinante.
Pelé se lesionaba y Garrincha quedó como referencia goleadora. Anotó 2 tantos ante Inglaterra en los cuartos de final y otros 2 en semifinales ante Chile para meter a la canariña en la gran final. Allí se enfrentarían a Checoslovaquia, donde tras otro gran partido del veloz regateador, Brasil se convertía por segunda vez en campeona del mundo. Tras ese mundial, en Brasil se convirtió en un dios y recibió el apodo del ángel de las piernas torcidas. Se convirtió en la imagen de la lucha y la autosuperación. Todos los niños querían ser como él y su estilo de juego maravillaba en el mundo entero. Tras ese mundial volvió a Botafogo, donde al finalizar la temporada del 65 decidió dejar el club. Corinthians le ofrecía mucho dinero y Mané decidió probar suerte allí. Pero antes de eso, Garrincha acudía a su tercer mundial, el de Inglaterra. Pero esta vez no tendría tanta fortuna. Cayeron eliminados en primera fase ante Hungría y la Portugal de Eusebio. Pero después de esa Copa del Mundo, todo cambiaría. Garrincha ya tenía 32 años y comenzó a dejarse. Tuvo problemas emocionales y se refugió en el alcohol y en el sexo. El brasileño tuvo hasta 34 hijos y el fútbol pasó a un segundo plano. Los psicólogos de la selección dijeron que tenía la mentalidad de un niño y que tarde o temprano caería del estrellato. Tras una temporada en Corinthians, tuvo que ser operado de urgencias y los doctores detectaron que tenía las rodillas destrozadas. Las articulaciones habían sufrido mucho y Garrincha comenzaba a tener dolores insoportables. Después de la operación, volvería a desobedecer a los doctores y continuó jugando a fútbol. Una temporada más en Corinthians, media en Atlético Junior, 2 en Flamengo y una última en Olaria, donde en 1973, en un partido de homenaje con la selección brasileña, el ángel de las piernas torcidas decidía colgar las botas. Aquel partido fue muy emocionante. Brasil despedía a una de sus estrellas más icónicas, el fútbol le echaría de menos y la afición quiso agradecerle todo su esfuerzo. A Mané ya le costaba andar y la alegría que provocó al pueblo sería inigualable. Pero tras dejar el fútbol, todo empeoraría. Garrincha se hizo alcohólico, se distanció de su familia y, abandonado a su suerte, decidió vivir en la calle. El mejor regateador de la historia no pudo regatearse a sí mismo y tras vivir sus últimos años en la indigencia, terminó falleciendo solo y abandonado en enero del 83. El país le hizo un homenaje increíble. Todo el pueblo quería despedirse del 7 más grande que ha tenido en toda su historia, recordando tan solo por un instante que Garrincha seguía volando por la banda derecha del campo.